¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente por ahora no es la charlita que tenemos cotidianamente. Es un video de viernes al mediodía. Donde bueno, yo ya generalmente termino las tareas de la mañana, vengo para el taller, pongo a punto algunas cosas que tengo dando vueltas acá y bueno, después, como hacemos generalmente los viernes, me pongo a ordenar un poco el banco, ordenar las herramientas, en fin, charlar un poco con ustedes, dado que de todas maneras lo tengo que hacer. Y por qué no, también quizás compartir alguna experiencia, alguna anécdota, ver alguna herramienta. Muchas de las que estoy limpiando, mostrando, quizás describiendo, ustedes ya la conocen, pero bueno, saben que mi toma de contacto con las herramientas se basa justamente en eso, en el uso reiterado durante un periodo de tiempo, en instalaciones, en obra, en las tareas cotidianas, bueno, viendo las distintas posibilidades que puede sufrir una herramienta en la cotidianeidad de uso. Espero ser claro. Bueno, el saludo a los amigos de la primera hora del canal, los amigos de Fierro, como el querido Adriano Track, Gastón Montenegro, Tito, Cobursa, Juanpi, Juanqui, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Eugenio, montón de amigos que están siempre, siempre. Eugenio, no sé si te nombré, pero está siempre. El querido Miguel, bueno, ya es un colaborador del canal, ad honorem, pero bueno, es un colaborador del canal. Eh, con lo mismo que el querido Gregorio Casa, que cada vez genera mejor contenido en su canal. Así que bueno, los invito a que los amigos que por ahí no localizaron el canal de él, se den una vueltita. Así que bueno, nada. Como les estaba diciendo, mañana fría, ya ahora más al mediodía, obviamente se acomodó un poco el tema del sol, más o menos se puede respirar, pero créanme que ayer y estos días estuve chupando relativamente una buena cantidad de frío que me ha hecho respirar. Afortunadamente este año, y no sé si lo han notado los que me siguen, este año no tuve problemas en la voz. Ustedes saben que la voz para mí es todo, dado que hablo como si fuese una mina yo. Pero bueno, hablo con ustedes sobre cuestiones técnicas, circunstancialmente en distintos ámbitos donde me siento cómodo. Si no, soy un tipo muy introvertido, a diferencia de lo que muchos piensen, ¿no? Bueno, quiero que sepan que acá en el canal contamos con la asistencia de un licenciado, el licenciado Frelo, ya me voy a aprender bien el nombre. Frelo, después está en la comunidad. El licenciado Frelo y su asistente Julián va a recepcionar turnos. Si alguno tiene algún problema, alguna inquietud, algo que le esté pasando tras bambolinas, o sea, puertas adentro, en lo más recóndito de quizás su alma, él mediante terapias puede llegar a realizar un alivio, una sanación, ¿por qué no? Un mejorar la persona. En el canal contamos con él. Yo sé que ustedes se merecen quizás un analista, un licenciado de más renombre, de más calidad. Pero bueno, intenté localizar a Gabriel Rolón, me comuniqué con la hermana, Sonia Rolón. Me dijo que bueno, me pasó los costos tratándose de una comunidad. No está al alcance por ahora del canal. Así que confórmense con el amigo licenciado que tenemos ahora, psicólogo. Yo sé que, bueno, ustedes se merecen algo mejor, pero Rolón no está a mi alcance. Si tuviésemos OSDE o fuéramos un canal cheto, quizás llegaría a esos estándares. Pero bueno, este video, la verdad que desde ayer que tengo ganas de hacerlo, a raíz de un comentario del amigo Ubaldo. Ubaldo, vos que ves todos los videos, espero que veas este también y des fe de lo que estoy diciendo y de lo que voy a hacer, porque si no van a decir que ya los voy a poner en contexto, pero para no irme por las ramas.
quiero que des fe, si lo vas a ver el video, quizás se haga largo, yo sé que a vos te molestan los videos cortos, te molestan los videos largos. A lo largo de este tiempo, querido Ubaldo, te he ido conociendo, sé que te molesta escuchar 2 veces la misma anécdota, pero bueno, créeme que a veces el público se renueva. Acá se van personas ilimitada cantidad de veces por día, otros ingresan. Bueno, sé que te molesta a veces escuchar 2 veces la misma historia, que si el video es muy largo, la verdad que no te gusta, si es corto tampoco. Bueno, es producto de tu edad y tus berretines, y te lo digo con todo respeto, no te estoy faltando el respeto. Pero bueno, alguno te lo tiene que decir, Waldo. Pero bien, te lo digo. Si no, no te haría este video. Bueno, quiero que des fe que me lo pediste vos. Yo ya lo tenía ganas de hacer ayer, porque vos dejaste ver algo que es verdad, lo notaste, y es lo importante. Preguntaste si yo sigo trabajando con cajas de herramientas o simplemente me limito a lo que es la cartuchera. Y la verdad que el comentario estuvo bueno porque te voy a comentar por qué dejé de hacer los videos de las cajas. Para mí era espectacular porque yo lo sigo haciendo, sigo acomodando las herramientas, sigo limpiando las herramientas. Para mí estaba bárbaro, pero llegaron a cansarse y todos saben que a mí me preocupa muy poco que se cansen, no les guste, no lo miren. Pero noté que sí, a lo mejor se hacía reiterativo el siempre mostrar las cajas de herramientas. Porque son herramientas, si bien, como dije, las tomas de contacto van a ver la herramienta reiteradas veces, no 7 minutos en un día. Igual ahora está haciendo más largo los videos, le gustó la onda ahora de hacerlos largos. Pero bueno, las van a ver reiteradas veces. Las que tengo en la caja son herramientas ya ayornadas al elenco definitivo de trabajo. O sea, se podría decir que son herramientas personales. Abro un paréntesis. Si bien todas las herramientas y hasta la última arandela que hay en este taller es mía, pero ya forman parte del elenco, no es que ando testeando, viendo. Y vos muy acertadamente preguntaste si ya no me manejaba más con cajas. Sí, me manejo con cajas, la cartuchera la configuro cuando voy a determinados trabajos, determinados service, donde sabemos lo que vamos a realizar. Por ejemplo, bueno, de ahí nació el famoso caso que ya todos conocemos del el bastidor fuera de reglamento. Yo había configurado la cartuchera para ir a ver una pérdida en un bajo mesada que terminó siendo un termo. En el camino me llaman para ir a cambiar un bastidor, me quedaba de paso, fui con lo que tenía. Nada, pasó toda la historia que ya todos conocemos, que se habló mucho, que de hecho salió un montón de contenido para toda la semana. Quiero que sepan que, bueno, ganamos el psicólogo en la comunidad y además, después de discutir con varios, algunas personas terminaron cayéndome bien. Y creo que yo también a ellos. No los voy a mencionar porque bueno, pero me han hecho comentarios que yo los procesé, les di la devolución, les cerró la idea, si bien no comparten mi idea, pero la dan por válida. Después, a raíz de eso, me vi en la obligación ética, ¿no? De subir algunas fotos, porque por ahora tengo las fotos nada más. Tengo que buscar en las tarjetas de memoria de los tableros que yo he desarrollado, he calculado, he armado, he ido a instalar en algunas empresas, en pequeñas fabriquitas, pequeñas soderías. Bueno, como comenté, hemos desarrollado bastantes de esos trabajos de la mano del amigo Calderita. Quiero que sepan que mantenemos, que lo vengo diciendo desde siempre, mantenemos conocimientos similares. Lo único que yo no hago es refrigeración y climatización, y él se aboca mucho a eso y yo por ahí hago mecánica y él no
hace eso. Pero después en lo que es instalaciones domiciliarias e incluso quizás en alguna industria, porque se llama así. Ahora no flasheen que voy a poner en marcha a Tucha 2, a Tucha 1, nada. Por eso es que también un poco se cortó eso, porque si bien es un trabajo interesante, que deja un buen rédito económico, pero lleva, primero y principal, necesitas uno o dos ayudantes. Después, bueno, con el amigo Calderita somos pares, los dos tenemos la capacidad, o teníamos la capacidad, estando en el lugar, de delegar, mandar, pero al no estar con un par, tengo que estar con dos chicos que tengo que estar yo, no es que puedo ir a hacer otra cosa y queda él en el lugar y todo va a estar bien. Espero ser claro. Si no soy claro, háganmelo saber. Porque prefiero que me lo hagan saber a que se hagan un concepto equivocado. Esto es el resfrío. Bueno, ya comenté lo que cuesta conseguir un chico, un muchacho, no digo un hombre porque la idea es capacitarlo. Capacitarlo y que sea funcional al trabajo y a la vez vaya adquiriendo conocimientos por una cuestión de evolución personal. Ya todos sabemos lo que cuesta. Uno, yo necesito dos. Imagínate que ese tablero que subí a la comunidad está instalado en un tercer piso y para llegar con la línea a ese tablero hubo que atravesar 3 pisos. Una, está bien, era un hueco en sala de máquinas que conectaba los 3 pisos. Pero para llegar a esa sala de máquinas tuve que instalar bandejas, que se nombró poco acá en el canal, pero bueno, son unas bandejas de chapa, ya todos los conocen, con ménsulas. Perdón, voy a estornudar. Perdón, pero bueno, y voy a estornudar de vuelta porque siempre estornudo 2 veces. Tengo buenos pulmones, por eso estornudo así de fuerte. Hay un desarrollo, no es calcularlo, armarlo e ir y montarlo. Hay que llevarle la línea hasta el tablero. Hay un montón de cosas que uno, con las obligaciones que hoy en día tiene, por ahí algo tan elaborado y de mediana magnitud no está agarrando. Quizás acá en el taller, y eso sí lo voy a mostrar, técnicos que por ahí están con mucho trabajo, me dejan el tablero, lo que quieren desarrollar, yo lo calculo y lo armo. Y después lo instalarán ellos con la referencia, la cota o los datos que yo le proporcioné. Espero ser claro. Pero bueno, todo eso nació a raíz de... Me voy a sonar la nariz, permiso. Todo eso nació a raíz de un cambio de bastidor que nada. Muchos dirán, ¿te arrepentiste de haberlo subido? Absolutamente no. Si es la realidad es lo que pasa. Pero bueno, nada. Y con vos, amigo Ubaldo, seguimos para que veas que te respeto y leo tus comentarios. Comentaste, yo sé que haciendo un chiste, tenés que agrandar el taller, me pusiste. Porque tengo herramientas en mi casa, acá a 3 cuadras, en la cocina me quedaron. Las acomodé así porque circunstancialmente a veces salen charlitas desde mi casa porque medio, hoy cuando me desperté no me sentía del todo bien. Y digo, la charlita seguro va a salir de acá, porque al taller no puedo estar sin venir. Es algo que lo llevo intrínseco. Pero no me voy a quedar hasta tan tarde, porque acá cuando se enfría, se enfría. Hay mucho fierro, como digo siempre, cuando se enfría todo esto. Entonces digo, voy a hacer el clima de las herramientas que me quedaron ahí de arriba de la mesada. O sea, tengo eso arriba de mi mesada y 2 platos. 2 platos, 2 tenedores, 2 cubiertos, porque si saco todos los platos no los termino lavando. Bueno, internas de uno que uno sabe. Cuestión que comentaste en chiste, tenés que agrandar el taller. Yo
lo que te comenté en el mensaje, si lo leíste, es verdad. Yo acá al lado, detrás de esta pared, tengo un italianito, Don Francisco Calabrés, que con el paso del tiempo me ha ido agarrando aprecio. Un tipo que me aprecia. Podemos hablar mucho. Y es una persona de esas que, si bien es un hombre mayor, me gusta escuchar. Me gusta escuchar. Y me propuso una vez, porque tiene la casa adelante, bueno, bien al estilo italiano, todos saben, la casa adelante, con la entrada para el auto, pero un auto solo, ahí nomás, el terreno largo, donde hacía su quinta y sus cuestiones, y en la parte ya de atrás, una construcción de alrededor de 16 metros cuadrados, cerca de los 20 metros cuadrados. Donde, bueno, guardaba herramientas, palas. Ese galponcito, que es llamémosle una pieza, pero no el galponcito con techo de chapa. Es un galponcito con losa, pared de 30, abertura, todo bien, lindo. Y me decía, te vendo los metros del terreno, vos te abrís, o sea, tendría que voltear esta pared, hago así como... Tendría que voltear esta pared y ya quedo dentro del galpón del amigo, del italianito. Le digo el italianito pues es bajito, es de esos, vieron que están los tanos grandes y los tanitos, bueno, él es el tanito. Y ya quedaría ahí, me dice, yo cierro las aberturas, levantamos, te queda incorporado a tu taller. Sí, está todo bárbaro, pero vieron cómo es esto. Mientras el dueño del circo vive, está todo bárbaro. Pues yo puedo arreglar una plata, la voy pagando, bueno, la pago. Pero, más allá de que se pueden hacer papeles, porque si uno va pagando, no es porque está la de los papeles. No sé si me explico. Y es un hombre mayor, y me lo dijo él. Me dice, mirá, el tema es que conmigo está todo bien, pero cuando vengan los que siguen, ¿qué hacemos? Y no da. Pero es una linda propuesta y esto nació a raíz de un comentario del querido Ubaldo. Acá atrás se escucha el perrito a veces, porque a la vez le hizo ahí para que el perrito de él le pone estufa, le hace asado, bueno, esos viejitos que le agarran cariño a los perros. Y por eso te tiene cariño a vos, si sos un animal. Bueno, puede ser, no sé. Igual no se desubiquen tanto, no se desubiquen tanto porque les va a salir más caro el vuelto que la mercadería. Bueno, volviendo a unos minutos atrás. El amigo Ubaldo me preguntaba si yo sigo trabajando con cajas, bla, 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 bla. Yo lo leí anoche, el comentario. No te respondí en texto. Me molesta escribir en texto. Me molesta. Porque no puedo volcar algunas cuestiones que por ahí, hablando así, sí. Y hoy me llama una amiga, porque yo, no sé cómo decirlo, pero ya hay contenido de infomerciales que yo ya no puedo ver desde mi cuenta. Y no tengo otra. Esta es mi cuenta. Y bueno, me llama una amiga y me dice, che, acá el que vos decís subió una caja de herramientas, así, así. Y digo, uy, pero yo justo iba a hacer el pedido. Bueno, así que nada, Waldo, por eso te decía, da fe de lo que estoy diciendo, porque si no van a saltar, que como le tengo envidia, hoy justo muestro las cajas, porque él mostró las cajas. Que yo sé que al tipo le importa 3 pepinos, pues no es tan mala leche. Pero los que lo siguen y le calientan el valero, sí, no sé si me explico. Pero yo tengo las cajas de herramientas con las que trabajo, porque cuando es un service, configuro la cartuchera para tal tarea, como estaba diciendo. Por ejemplo, ir a cambiar una térmica, bueno, cositas que voy, las desarrollo en una hora, me vine. Y no da para andar con toda la caja, por varios motivos. Y esas son las cajas de ya ir a hacer un trabajo. Después están las cajas para instalaciones, que ya las voy a mostrar. Pero bueno, no van a ver cortafierros, masas,
amoladora, cinta de pasar cable, voltímetro, amperométrica, bueno, esas cosas que por ahí son obvias, ¿no? Para desarrollar una instalación. Así que bueno, por eso te decía, da fe de que vos pediste este videito, ya lo dije como 10 veces, pero bueno, para los que avanzan el video y después se comen cualquiera, está la explicación. Me sueno la nariz nuevamente, perdonen si no queda muy estético, pero ustedes ya me conocen. Y empezamos a ver qué hay adentro de la caja de service de electricidad. Terrible. Bueno, esta es la caja en cuestión. Tendría que ver cómo hago para que se vea, va a estar difícil. Bueno, a ver. Claro, el otro puede dar vuelta a la cámara, eso es lo... Yo no. Esperen que le vamos a buscar la vuelta y vamos a desarrollar el video. Vamos a correr esto. Vamos a bajar esta caja. Esta es la de plomería. Si llegamos con el tiempo las miramos las dos. Bueno, vamos a agarrar el taburete. No es un taburete, es una mesita que una vez improvisé porque tenía el banco ocupado con un motor grande y tenía que hacer la charlita, ¿vieron cómo es? Uno no puede con su genio. Y todavía no estaba haciendo las charlitas desde mi casa, ni tampoco estaba el proyecto de acondicionar el vestidor para hacer charlitas desde ahí, que ya vi qué herramientas voy a poner. Entonces hice este banquito y lo hacía un poco más allá del taller. Bueno, acá la tenemos. Vamos a ver si podemos abrir la gaveta. Uy, cómo se agarró esto. A ver, esperen que la levantamos un poquito. La verdad que tenés menos preparación en tus videos que un huevo duro. Bueno, sí, ponele. A ver ahí si llegamos. Sí, llegamos. Bueno, en la zona de gavetas vamos a encontrar, no sé si se va a ver ahí, tornillos, arandelas, terminales, para los que dicen que no pongo terminales ojal, terminales de varios tipos, bayoneta hembra, hay bayoneta macho, bueno, nada, utensilios varios tenemos acá en esto. Después acá en el medio siempre tengo un destornilladorcito, en este caso es McCarthy, que generalmente hay un Phillips y un plano para las horneras, porque a veces son destornilladores de medidas que por ahí uno no contempla mucho, pues son demasiado chiquitos y bueno, los tengo en un apartado, digamos, Buscapolo, de la línea Santoro, Buscapolo, que por ahí es común de ver en varias situaciones. Tengo algunos, tengo varios. Siempre los pruebo, ahora lo voy a probar, porque uno testea de que estén funcionando bien y estén haciendo una lectura fiel. No tanto por el riesgo, pues nos vamos a enterar enseguida si hay tensión. Por esos comentarios te critican. Bueno, pero si uno está buscando un vivo y no lo canta, más allá del riesgo, estamos trabajando en forma errónea. Espero ser claro. Después, bueno, como dije, teníamos el plano. Tengo el Philips de este tipo que venía bajo el nombre Petrus o Petrul. Los compraba en Easy. La verdad que han salido muy buenos. Tengo un jueguito interesante de estos y esta es la medida indicada para la bornera. Con este mango que nos limita la fuerza que hagamos para no cortar el cable dentro de la misma. Y después, bueno, tengo algunas mechitas que son de medidas medianamente seleccionadas como para pasar cables. ¿Vieron cuando uno arma caja Rocket exterior? Caja de empalme. Está bien, están los que dicen hay que ponerle los prensacables, esto, lo otro.
Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que volvemos al tema. Si uno compra todo lo necesario para desarrollar una instalación con todos los accesorios, se dispara terriblemente. El otro día, que sí, los tuve que comprar, unos conectores con prensacable, estaba a 15.000 pesos cada uno. Y estoy hablando mucho de plata, pero para que se den cuenta de cómo son las cosas. En los domicilios donde uno trabaja, esa cifra, que para muchos no es nada, a la gente le cambia la economía. Y no es que vamos a comprar un prensacable o un conector. Vamos a necesitar, por lo menos, no sé, si estamos haciendo las cosas bien, derivaciones en caja, vamos a necesitar 10. Y ustedes saben a qué me refiero. Después, bueno, acá, en esta gavetita, tenemos tubos de 1/4, medidas seleccionadas para bueno, distintas tareas. Llave Allen de 5, importante en lo que es la caja de electricidad. Y un elenquito de llaves Allen chiquititas. Que este es más o menos el caso que les comentaba el otro día. Que cuando uno arma luminarias, a veces vienen con prisioneros. Hay luminarias flotantes que... tengo acá el micrófono para ver si se escucha un poco mejor. Me parece que lo hice pelota. Hola, hola, hola. Bueno, cuando uno arma luminarias, hay luminarias flotantes que llevan un prisionerito que las mantiene colgando desde un cable de acero, para que no quede colgando de los cables propiamente dichos. Bueno, todo eso se aprieta con esto, con estas llavecitas, que uno puede llevar el juego completo, pero si no tiene las chiquititas, son agua. Y tengo los tarugos clásicos que ya he mostrado en alguna oportunidad, que compro la gruesa en la buloneguera. Vamos a sacar la caja de plomería de acá. Por ahora no le vamos a dar intervención. Vamos a poner sobre otra caja que tengo ahí. Estaba buscando una llave una vez más. Después les voy a contar eso, una medida que necesitaba. Vamos a ver cómo me ubico acá en el banquito. No les quiero dar la espalda, obviamente. ¿Cuántos problemas que tenés, chavo? Bueno, ahí estaríamos. Donde me permite. Pues no quiero que se vea algo de un cliente y no. Ahí está. Bueno. Vamos a abrir la caja. Vamos a tratar de trabarla. Ahí. No, ahí sería. ¿Te das cuenta porque a vos no te sigue nadie? Porque se te caen todos. No tenés preparación en tus videos. No tenés preparación en los contenidos vos. Vos sacás de la galera y copiás. Copiás. Bueno, estamos ante el interior de la caja de... Ahí no se va a quemar. Estamos en el interior de la caja de service para electricidad. Donde, bueno, quedó así producto de haber estado trabajando, no es que está ordenada. Hay cosas que yo las pongo un poco más abajo, otras quizás por uso frecuente las pongo un poco más arriba, pero está mezclada. Pincel no puede faltar, como yo lo vengo diciendo desde mucho tiempo atrás en el canal. Cuando van a sacar un bastidor, se encuentran por ahí con restos de mampostería, óxido. Bueno, lo ideal para limpiar es esto. Lo mismo si hacen algún agujero en la pared, producto de la necesidad del trabajo. Siempre pincelito. Una herramienta mínima que la verdad marca la diferencia entre calidad y calidad. Bueno, tenemos una de las pico del oro, que yo llamo la cabeza de culebra, una de las cabezas de culebra. Esta es cabeza de culebra del norte, es más amistosa. La tengo en la caja de plomería porque la verdad es una buena unidad, y en la caja de electricidad,
La tengo en la caja de electricidad porque es una muy buena unidad. Y vieron que generalmente las Pico del Oro, en lo que es electricidad, no se utiliza demasiado. Quizás hay trabajos que son una intersección entre la plomería y la electricidad. Por ejemplo, el cambio de una bomba. Entonces, ¿qué herramientas más vamos a llamar? Vamos a llevar. Porque me ha pasado que me han llamado clientes sin saber que uno es plomero o uno es electricista. Y me han dicho, vino el plomero, instaló la bomba, pero me dijo que la parte eléctrica, llame al electricista. Él la probó con un alargue, claro. Había que ver el tema de los automáticos. Porque hay automáticos que trabajan con 24 volts. Yo ya después les voy a desarrollar eso. Porque he notado que ese tema quizás lo he abordado poco. Pero lo he notado no porque yo sea un genio. Me lo hacen saber en los comentarios. Entonces veo que está faltando hablar de eso. Cosas que uno las da por válidas, por obvias, y quizás está faltando. Igual, el espíritu del canal no es hacer tutoriales, es mostrar lo que uno hace. Y después, si alguno necesita ayuda, asistirlo, como vengo haciendo en los comentarios. No trabajo para suscriptores, no trabajo para amigos, no trabajo. Simplemente asesoro dentro de mis posibilidades, o sea, de tiempo, no de capacidad. Si estoy desarrollando un canal sobre electricidad, plomería y gases, porque conozco. Bueno, hay que ponerle claro sobre oscuro ustedes, porque si no piensan que uno va... Cabeza de culebra de monte para la caja de electricidad, más que bien. A mí me ha dado buen resultado. Martillito de la línea Robust, martillo bolita, uno de mis tipos de martillos favoritos. Tiene conmigo esta unidad particularmente, tendrá antes de la pandemia. La compré, se ha gastado la pintura de usarlo, no se ha salido ni siquiera el sticker que trae, se ve ahí el nombre impreso, no está abollado por absolutamente nada. Para mí, para mi punto de vista, las herramientas de golpe de Robust son excelentes. Me ha dado muy buen resultado lo que es masas, lo que es martillos. Soy medio un fanático de Robust, no lo puedo negar. Pero bueno, es una linda unidad que a veces se puede conseguir económico. Me contaba el amigo Marcelo Ares, cuando me pasó las fotos de la Ruchi rota, dañada, que entre paréntesis, si está viendo amigo, te consulto qué pasó porque quedó ahí en la comunidad las últimas fotos que me mandaste. No sé si las reclamaste o decidiste dejarla así ya. De paso, los de Ruchi, que sé que miran mis videos, fíjense, porque el amigo Marcelo Ares se le marcaron las 2 llaves que le mandaron, se les marcaron. Yo sé que miran los videos, les mando un saludo. Aunque lo crean o no, es así. Bueno, herramientas de golpe de Robust. Dije Ruchi, ¿no? Sí. Estoy pensando, mientras desarrollo la conversación, estoy pensando lo que viene. Y con el resfrío que tengo, no es fácil. Ténganme paciencia y me voy a tener que comunicar con el psicólogo. Vamos a tratar de que se logre un lindo video, una linda charlita distendida, pero con conceptos fieles sobre herramientas. Herramientas de golpe de Robust a mí me han dado un muy buen resultado. La primera toma de contacto con masas en el año 2005 compré desde 800 gramos hasta 2 kilos. No las compré todas el mismo día. Compré, creo que primero la de 1,5, que es mi masa por predilección. Me dio muy buen resultado y fui yendo y cada vez que iba compraba la de 800 gramos, la de 1 kilo. Creo que compré otra de 1,5 kilos, después la de 2. No se abolló ninguna, no se marcó ninguna. Lo único que a este nuevo modelo, no sé si habrá otros modelos porque la verdad que al ISI que yo me muevo no entra nada.
por ahí me voy hasta el de Ituzaingó, que es unos kilómetros, de paso tiro un poco de acelerador por la autopista. No he visto distintos modelos de esto. Lo único que cambió es esto, es esta empuñadura con color azul, y bueno, este quizás pequeño grip que le han hecho al mango, pero la verdad el acero espectacular. Después, pinza para electricista de la línea Pretul, 7 pulgadas. La verdad que si tienen la posibilidad de comprar estas unidades de Pretul, a mí me han dado muy buen resultado. Han comentado varias veces que es la segunda marca de Trooper. La verdad que herramientas de Trooper a mí quizás no me dieron tanto resultado algunas unidades. Otras sí, pero Pretul me va muy bien. O sea, qué sé yo. Bueno, después tenemos una pincita del segmento liviano de Inco, en este caso de 6 pulgadas, que está en la caja para poder desarrollar una devolución sobre la toma de contacto. Y la verdad que para lo que sería una pinza de 6 pulgadas, va muy bien, va muy bien. No vamos a hablar de aislación, no vamos a hablar de cortar clavos, no vamos a hablar de eso, porque no vienen aisladas para 1000 volts, pero yo trabajo en 220 o 380 con estas herramientas y no tengo problema, pero no lo digo para que lo hagan, lo digo para que sepan si circunstancialmente tienen que trabajar, porque esto se puede lastimar, puede pasar cualquier cosa y ya quedan expuestos a la fuga. Pero eso también pasaría con las herramientas aisladas, ojo. Pero bueno, espero me sepan entender. La pincita, para aquellos que la quieran comprar, es un muy buen promedio entre calidad, precio, durabilidad. Yo la vengo utilizando, a veces pelo cables, la tengo como en el cinturón, no en el cinturón de llevar herramientas, en el cinturón de que no se caigan los lompas, la engancho ahí y la verdad que se comporta. Linda unidad. Bueno, después de la marca Total, tenía un trapito acá. Porque a veces me sangra un poquito de grasa por el pivot de la herramienta, porque las lubrico. El alicate para o cuerda de piano de la línea Total, que verdaderamente es una linda unidad. Es una linda unidad. Si bien me gusta mucho la línea Inco, quiero que sepan que no es la misma herramienta. El de la línea Inco es una bestia, ese alicate es muy bueno. Pero, como dije algunas veces, para los domicilios es medio cabezón. Y cuando hay que entrar en una caja donde los espacios son escuetos, donde quizás estamos con varios cables, corremos el riesgo de tijerear y cortar otro que no tenía nada que ver. Pero bueno, nada. Este es lo mismo, quizás para mi punto de vista, con un poquito menos de filo que el Inco, pero con la cualidad de que no es tan cabezón. O sea, permite el ingreso a algunos sectores que el otro no. Va a sonar la nariz, tengo el pañuelo. Yo soy a la antigua, soy con pañuelito. Me acuerdo de la madre de mis hijas cuando circunstancialmente me resfriaba, me ponía el rollo de servilleta de papel y yo sacaba el pañuelo y me decía, no, con eso te volvés a meter los virus. Se hace así desde el año 30 con un pañuelo, a poner con los papeles. Me sonaba la nariz y salía todo para afuera, un asco. Bueno, para que a mí me dé asco, imagínense. Bueno, elenco de llaves combinadas, en este caso medidas de uso frecuente en la materia, en lo que sería electricidad. Estamos hablando del montaje de un ventilador de techo, que quizás es una de las cosas donde más se utiliza las llaves en la electricidad domiciliaria. Igual siempre hay que tener un elenquito de llaves, pero con estas medidas que ya describiré en otro video, pues si no, esto se va a hacer largo en serio,
pueden abarcar los distintos usos. Generalmente se puede resumir un poco entre 5 medidas. 5 medidas que 8, 10, 14, la 13, bueno. Pero a veces pasa que el electricista que estuvo antes, o el marido, o la esposa, o alguien que tocó, se le perdió la tuerca, fue a la ferretería, le dan la del mismo paso, le dan todo igual, pero el hexágono es distinto. Y si llevan la de 8, por ahí le dieron el hexágono de 10, no la pueden aflojar, está bien. Van a agarrar la pinza, el destornillador, para tenerlo de abajo me estoy refiriendo. Van a agarrar la pinza, una francesita, la van a sacar igual. Pero si fuese una tuerca que no tienen esa posibilidad, porque a veces en el montante tiene una campana que no permite entrar con la francesa. Hay que entrar con la llavecita. O los tubitos que mostré. Entonces se les va a complicar. Pero que se entienda. Dios mío. Bueno. Destornillador aislado, en este caso sí. 1000 volt. De la línea Ruhlmann. pH 2 por 100. Ya dije muchas veces que a los elencos de destornilladores que compren, anéxenle el pH 2 por 150 porque va a resultar bastante útil. El de la línea Ruhlmann, utilizándolo en lo que es el fin para el cual fue desarrollado, que es ser aislado y apretar térmicas que no vengan con peseta, que vengan para destornillador Phillips. Bueno, esto va muy bien. La verdad, se puede trabajar cómodamente. Están los que lo utilizan para cualquier cosa. Ejemplo, el amigo Calderita tiene herramientas. Únicamente tiene destornilladores aislados. En este momento. Tiene un montón de cosas, pero en este momento. Y los utiliza para apretar y aflojar cualquier cosa. Está bien, son de él. Uno que puede decir, ¿no? Pero. Ay, Dios. Bueno. Pinza de presión de la marca Ruhlmann. Es una de las dos que tengo. Exactamente iguales. Esta decidí ponerla en la caja de electricidad porque a veces se necesita hacer fuerza con algo. Se necesita por ahí hacer fuerza con algo y que ese algo se quede teniéndose mientras uno va del otro lado y termina de apretar, aflojar, ajustar. Bueno, los que andan en los domicilios comprenden de qué estoy hablando. Cuando uno anda solo y tiene que hacer algo del otro lado de la pared, ejemplo, ajustar una varilla roscada, bueno, la dejan trabada con una de estas y se puede ir del otro lado y apretar cómodamente. Están los que me van a decir, tenela del lado de la rosca. Ya de movida estamos dejando un pedazo de rosca de más, estamos lastimando un pedazo de rosca de más. Si pueden, llévense una de estas. Bueno, destornillador aislado, tengo acá el elenquito o algunos de los elenquitos, pero voy a describir uno de cada una de las marcas. La verdad, lo que puedo decir a favor de los de Total por sobre los de Ruhlmann es que la vaina de la varilla es bastante más fina, permitiendo acceder más cómodamente a determinados lugares. Después rinden igual, las dos herramientas rinden igual. Ya va en gustos o comodidad del mango, de cómo lo empuñarían. Son visiblemente distintos, o sea, este quizás tiene un poco más de anatomía para un trabajo prolongado con el uso del destornillador. Este quizás, por su anatomía, nos permite imprimir un poco más de torque. Bueno, está en gusto de cada uno. Las prestaciones, sacando el espesor, el diámetro de la vaina, son iguales. Estoy por estornudar. Bueno. Están los que dicen, ¿para qué haces videos que quedan feos? Bueno, un clásico en las valijas
de herramientas del Tano, las puntas de prueba, el ProfiCheck, como le quieran decir. La verdad, con este pueden buscar polaridad, línea, fase y trifásica. Sé que di algunos ejemplos redundativos o redundantes, pero bueno, ustedes me entienden. Buscan polaridad, buscan línea y buscan 380. Con esto tienen todo. ¿Se puede trabajar con un tester? Sí, se puede. ¿Por qué no me gusta tanto el tester? Porque es una herramienta para electrónicos. Si bien agiliza mucho la cuestión, porque es verdad, o sea, podemos arribar a resultados más rápidamente, hay métodos que trabajamos los de la antigua escuela que lo reemplazan. Pero bueno, está bueno tener uno. Yo lo tengo, lo utilizo cuando quiero agilizar las cosas. Cinta métrica, no puede faltar. Son herramientas de intersección común. No puede faltar una cinta métrica. Una de las francesitas Crossmaster de 8 pulgadas. Esta, a diferencia de la que vienen viendo quizás más frecuentemente, está como más virgen porque, bueno, se trabaja más suave en electricidad con francesas y además el uso es menos. En plomería este tipo de herramientas se utiliza permanentemente. Bueno, destornillador 6x150, plano, o 6,5 para decirlo exactamente como es, por 150, plano de la línea total. De la segunda toma de contacto que vengo realizando, la verdad, no he notado mayores cambios con aquellos. Que aquellos, la verdad que han batido récord. Al menos en lo que yo lo utilizo, que no es nada suave, se utiliza. Llavecita 17-14. Bueno, este estilo siempre me gusta trabajar con alguna llave clásica, pero esta ya debería estar con el juego de llaves Dowidat, de Observen, no sé si se va a ver, pero West Germany. Esta estoy seguro que la tengo en la caja por el motivo que les dije, me gusta trabajar con algún clásico, pero ya tengo dos seguro de estas y bueno. Esta es la 1714, llave de uso frecuente, que bueno, sirve. Pincita de punta curva, en este caso de 6 pulgadas, de la línea total, segmento reforzado, segmento pesado, la verdad, linda unidad, con su filo que llega a cero, o sea, no hay problema. A veces las herramientas de corte no llegan a la luz cero porque vienen con una mínima tolerancia para determinados cortes finos. Ahí es donde me gustaría que el infomercialista corte hebras con un alicate o una herramienta de corte que tenga 0,05 de luz de tolerancia, porque al pegar el tijerazo, si los aceros chocan, los filos chocan, obviamente se terminan, no pasa en un corte, no pasa en dos cortes, no pasa en tres cortes, pero con el uso frecuente y recurrente de los filos chocando, se terminan abollando, mínimamente, imperceptiblemente, pero pierden el filo. Ustedes saben. Bueno, espatulita. Espatulita en este caso es de 1,5 centímetros de ancho. Más que suficiente para lo que podemos llegar a utilizarla. A veces pasa que hay que poner sellador de silicona en algún lado. Para no andar utilizando el dedo, que yo no tengo problema, pero no queda bien ante el cliente. Entonces uno ahí tranqui, después cuando se va, listo. Pero además de eso, tiene muchos usos interesantes tener una espátula en lo que es la caja de herramientas. Bueno, una ficha macho, que circunstancialmente de algún lado
ha sido cambiada, no me acuerdo en este momento. Destornillador Ruhlmann PH2 por 300. Créanme que son tan importantes las herramientas cortas como las herramientas largas. Con este tipo de destornilladores he realizado tareas en las cuales con los cortos me resultaba completamente incómodo y con este cómodamente desde afuera podía apretar tranquilo. Estoy hablando del caso engrampado, no sé, si por ahí pusieron cable canal y lo van a atornillar, bueno, quizás la cabeza del tornillo PH2 sería un tornillo importante, quizás esta misma premisa, pero en un PH1 y lo pueden atornillar cómodamente, a la distancia. Tengan en cuenta esos detalles, siempre sirve. Un clásico de los cuales soy bastante fanático. Le tengo tanto cariño a esta pinza, la Inco, segmento pesado de 7 pulgadas, casi como a la Stanley, doble cremallera, 7 posiciones. La verdad que es una herramienta que se me adecúa bien a la mano. Otras pinzas, cuando por ahí tenemos manos grandes, se pierden, se terminan perdiendo. Bueno, esta, si estuviese toda abierta, puedo trabajar cómodamente, porque nada, una cosa es hacer fuerza con la mano cerrada y otra con la mano abierta. Con esta, en mi mano, va todo perfecto. Algunos se preguntarán por qué no se ve la pinza de 8 pulgadas 5 multifunción, porque quedó en la cartuchera. Quedó en la cartuchera. Ya saben que la estoy utilizando tipo pinza de 8 pulgadas, pero sin utilizar el peracable ni la crimpadora. Pero no por rebelde, porque no es mi estilo. Pero, como dije varias veces, la anatomía y la geometría de la herramienta se torna muy interesante para muchas tareas. Es una mezcla entre... es como un hijo bastardo... No, perdón. La Watfu, que es la que muestra el amigo Gregorio, es un hijo bastardo de esa, la que estoy mencionando, la Inco de 8 pulgadas, multifunción, y una en top. Y nació un hijo bastardo, no reconocido por el matrimonio, que se llama Watfu, que me gustaría conseguirla, ya la tengo pedida en la bulonera, a ver si la puedo comprar, pero porque no la estaban trabajando, pero la pueden conseguir. Porque es fea, pero promete, ¿eh? Es fea, pero promete. El amigo Gregorio sé que está contento. Bueno, pinza de punta, 6 pulgadas. Esta es una genérica. Es de esas genéricas que llegan al corazón. Bueno. Dato de color, como se dice ahora. Agarren una Tulsen y compárenlas sacando el detalle de los grips. Es la misma herramienta, el mismo acero, el mismo filo. No cambia nada. Me gustaría, no sé para qué, pero bueno, me gustaría conseguir de vuelta este tipo de genéricas, porque uno va a una ferretería, consigue dar con una genérica espectacular. A mí esta me gustó, me dio buen resultado y hablo con fundamento de causa. Compra una o dos unidades. ¿Vieron cómo es el vicio? Nada. Después la queda trabajando en la cabeza, cada vez que uno la utiliza, se involucra más con la herramienta, me hago una escapada, total no estoy tan lejos, a ver si consigo. Cuando uno va con la misma mecánica, hola, ¿qué tal? Sí, una pinza de punta. Sí, ya te traigo. Obviamente genérica, sin entrar en marcas. Sí, ya te traigo. Y traen. Y ya se les acabó la partida, el distribuidor ya no las trae más y trae una que verdaderamente tiene más carbón en su composición que, no sé, que es un desastre. Entonces uno ahí es donde le dice, che, pero una como la que te compré la vez pasada no tendrás. No, esas no, ya no están viniendo. Y bueno, y ahí es donde uno se quiere cuetear. Clásico del canal, uno de mis
destornilladores favoritos. Bremen, este tipo, la verdad que de los segmentos que en aquel momento se conocían como económicos o livianos de Bremen, porque en una época no había Bremen reforzado o no se conseguía acá. Pero estos destornilladores la verdad que no han tenido comparaciones. Miren que los he castigado laburando, o sea, bajo la norma, ¿no? Agarrándolo a martillazos y ese tipo de cosas. Y no lo digo por nadie, lo digo porque amigos míos lo han agarrado. Mi amigo Jorge, mi amigo Jorgito, se puso a hacer un cambio de pastillas de freno. Como no tenía nadie que le pise el freno para aflojar las tuercas que corresponden, ¿qué hizo? Trabó el disco ventilado con uno de estos. Pero uno de estos un poco más machazo. Creo que era el de 8. El de 8 milímetros. Lo trabó. Disco ventilado. En las ventilaciones le metió el destornillador. Lo llevó hasta que trabe. Ahí agarró el mango de fuerza y le dio para aflojar la punta de él. Lo partió. Pero lo cortó como si fuese un balancín. Stack. Bueno, tenemos ahí un lugar donde colgamos los destornilladores. Y estaba colgado. O sea, él dijo, este entra, pega el golpe de vista, ve que está todo en su lugar, no va a andar mirando las puntas. Ese destornillador me hablaba, muchachos. Créanlo, ¿no? Me decía, mirame. Lo agarro y lo veo cortado. Le digo, loco, ¿qué pasó? No, nada, estaba solo, tuve que trabar así. Le digo, pero agarraste un bulón, hay un tacho con un 50.000 tornillos, hay bulones. Además hay manera. Le digo. Me dice, bueno, amigo, después compra otro. Sí, no es comprar otro. Es ese destornillador ya tiene historia. Ya va a la mano. Bueno, lo cortó. Eso sería una prueba extrema. Trabó. Cuando imprimió fuerza, tac. Lo cortó. Como balancín, tac. Pero bueno. Nada, les cuento la experiencia, la anécdota. Bueno, creo que era uno de este tipo. Este es un PH3 por 200 milímetros. Escapa a lo estándar. Estamos acostumbrados quizás en los sets, en los kits de destornilladores que viene el PH3 por 150. Este es el que a mí me da resultado en cuanto a longitud. El de 200 milímetros. Es un promedio para hacer fuerza, para regular distancia. A mí me sirve. Después, bueno, tenemos el guachincito. Notarán que había 2 unidades de martillo. Bueno, el guachincito es una herramienta inamovible de lo que es las cajas. Lo mismo que el guachín, el guachincito. Por producto de estar desordenada, estaba transportando 2 martillos al unísono. Por eso lo importante de estas revisiones de cajas que se catapultaron por el comentario de el querido Ubaldo. Ubaldo, te vuelvo a decir, si avanzaste el video y llegás acá, comentá que vos me lo pediste, pues si no van a decir, como el otro subió el video, vos lo subís también. Bueno, alicate de 7 pulgadas, segmento profesional de la línea Inco, hasta cable de 6 milímetros, muchachos, que la cuenten como quieran. ¿Quieren cortar cable de 25? Corten, hagan lo que quieran. Pero hasta 6 milímetros, con esto, laburan más que bien, tranquilos, están sobrados de herramienta y va a durar en el tiempo. Hasta 6 milímetros. Después corten lo que quieran. ¿Quieren cortar una cadena? Agarren, córtenla. Yo ya no me meto. Pero bueno. Un clásico. Está perdiendo peso la caja y ya se quiere. Un clásico. Clásico del canal. Pinza de 2 posiciones de 8 pulgadas
Baco Ergo, que no me acuerdo la nomenclatura exacta, pero es la, si no me engaña la vista, sí, la vista a mí me engaña siempre. Podría ser la 2978 o la, sí, la 2978 o 2970, disculpen la desprolijidad, por 200. El 200 obviamente obedece a la longitud de la herramienta, una herramienta interesante, linda, cómoda a la mano, permite hacer fuerza, una dentadura interesante, nada. Bueno, tiene el segmento de cizalla ahí, yo no lo utilizo nunca. Saca las herramientas del centro, todo lo que sea cortar desde ahí, el que la quiera entender la entiende. Bueno, en este caso, destornillador aislado, pero de la línea Robust. En este caso tenemos un PH3. Ya se está vaciando la caja y claro, se quiere tomar el pan. Bueno. PH3, interesante para lo que es tableros. Tableros, por ejemplo, en edificios donde solamente no hay tendido de gas, solamente se calefaccionan, cocinan, se iluminan, todo con electricidad y tienen que ir a hacer un trabajo en los medidores, abajo, generalmente están abajo, obviamente. Pueden trabajar bien con esto, en lo que es disyuntores tetrapolares, llaves térmicas tetrapolar, ahí hay tensión, tengan cuidado. Siempre traten de que el neutro siga derecho, o sea, traten de... Este es un consejo que yo les doy, tómenlo si quieren. Cuando van a trabajar en ese tipo de cosas, antes que nada, puenteen el neutro. Que el neutro vaya siempre directo. Después, cuando ya arribaron a una solución, a una conclusión, pongan todo como corresponde. Pero no dejen la vivienda sin neutro. Ustedes saben, entienden a qué me refiero. Pequeños tips que por ahí no llevan a ningún lado, pero si un día se encuentran ante la situación, se van a acordar de mí. Bueno. Destornillador de iguales características, pero plano. La línea Robust. La verdad que está bien, tenemos que saber que es una medida superior, pero en contra tenemos que la vaina es muy gruesa, el mango generoso para hacer fuerza, pero la vaina es gruesa. Tenemos que comprender que estamos hablando de una medida superior de destornilladores con respecto a los que mostré en Total y Ruhlmann. Estábamos hablando de PH2, acá estamos hablando de PH3, pero igual los PH3 de esa marca no llegan a este diámetro de vaina. Es mucho. Bueno, destornillador, como el largo que mostré, de PH2, pero PH1, ideal para trabajar en módulos. La verdad, muy bueno. Una de las genéricas de 10 pulgadas, no es la que probé el otro día, en esas tomas extremas, es otra. Si quieren me acerco y la busco, no tengo problema, para que vean que no les estoy mintiendo. Ay, Dios, estos muchachos. Uno ya está grande, para parar, seguir, venir. Esta es la que probé el otro día. Que se comió una paliza importante. No se marcó, no se dobló, no zafó. Tiene el juego aceptable. Y esta es una genérica superior
superior a esta. Si ustedes la... Bueno, no lo puedo hacer porque no tengo balanza. Pero si ustedes la pesasen, debe haber por lo menos 50 a 60 gramos de diferencia entre esta y esta. O sea que imagínense, si esta genérica arribó a los resultados que arribó, y esta, que es una genérica de prácticamente iguales características, pero de la década del 90, imagínense lo superior que es. Y no lo digo por comparativa estadística por los hechos, lo digo porque lo experimenté. Esta ha trabajado a la par de una Baco 72, obviamente no la estoy comparando con Baco, no. Simplemente estoy diciendo que ha sido solidaria al momento de tener que trabajar con dos unidades, que ahora la voy a buscar la Baco. Voy a tirar todo. Este era el equipo cuando yo me empecé a subir al ring, digamos. Cuando yo me empecé a subir al ring en forma profesional, estamos hablando año 98, en lo que es plomería, gas, sin ser matriculado en ese momento. En ese momento me matriculé el año 2001. Este era el elenco. Estas dos. Baco tengo varias. Bueno, algunas. En la caja de obra están la Ergo, la 224, la 142. Que eso la van a ver todas la semana que viene porque tengo que desarrollar una instalación completa. Pero este era el equipo. Y les voy a mostrar las otras bases. Bueno, después cuando empezó a venir la bonanza, que ya trabajaba, tiraba caño, nada, empecé a comprar Bacos, bueno, nada. Esa fecha que les dije es cuando arranqué, vamos a llevar esta también, no, ¿cuál es la que corre? Esa fecha que les digo, que arranqué a trabajar, es cuando arranqué con la plomería. La plomería y el gas. Yo ya algún día les voy a contar cómo llegué ahí. Yo ya venía de Industrias Baco, ya venía de trabajar en un taller que fue la única semana en mi vida que trabajé bajo patrón, en un taller que tiene que estar el video cortito, pasé por la puerta hace un tiempo, un turco completamente... Dijeron con el paso del tiempo que tenía esquizofrenia. Ahí está, para el amigo, el psicólogo que tenemos acá en la comunidad. El turco Al. Lo digo con nombre y apellido, pues no creo que se acuerde de mí, pero yo sí de él. Porque en un momento de mi vida lo odié mucho. Me hacía acordar a mi padre, por lo nazi y lo mala persona. Pero después comprendí que gracias a él, por la humillación que me generaba, soy quien soy, porque yo dije, esto para mi vida no quiero un jefe, no quiero a nadie arriba mío. Yo para bien o para mal soy solo. Bueno, ha habido pasajes de mi vida, cuando nacieron mis hijos y qué sé yo, que por ahí los gastos eran grandes, si bien siempre trabajando ATR, pero los gastos eran grandes, los compromisos se juntaban. Alguna vez dije, hice las cosas bien en ser independiente, porque cuando uno anda solo, se me ocurrió tomar un café a las 10 de la mañana y después volver al laburo, es problema mío. Cuando termino cobro. Y después de ese, que nunca se me ocurrió buscar trabajo, no está en mi esencia. ¿Cómo voy a buscar en un taller algo?
Después, cuando esas nubes se disiparon, llegué a la conclusión y además arribé redundantemente a la misma conclusión que había tomado cuando tenía 14 años, que nunca tener a nadie arriba, nunca tener a nadie arriba. Y es el consejo, que no doy consejos, porque los consejos sirven netamente para quien los pide, y nadie me lo está pidiendo, pero mientras más sepan, menos los van a mandar. Esto seguramente lo debe haber inventado alguien, lo debe haber desarrollado alguien, o lo debe haber pensado alguien. Espero que se haya escuchado todo lo que hablé, porque se había caído el microfonito este que inventé. Bueno, no sé, será lo que Dios quiera. Eso lo debe haber dicho algún pensador un poco más iluminado, más ilustrado, alguien mejor que uno, que mientras más sepan, menos los van a mandar, pero quiero que sepan que a esa conclusión arribé yo solo con esas palabras cuando tenía 14 años, después de haber estado en el taller del nefasto Turco Al. Así la pagó también, así la pagó. Yo estuve 15 días trabajando para él por una pasantía que había en el colegio donde yo iba, en el industrial. Antes se usaba, ponían la pizarra de corcho con alfileres, busco muchachos para taller en horarios libres. Yo fui, ustedes saben, bueno, yo me crié con mi abuela, también tendría que tener un poco para parar la olla. Éramos un lindo equipo. Esa época de mi vida, pese a las necesidades, las recuerdo con demasiado cariño. Y bueno, no le salió barato. No le salió barato. Y no fui yo quien se la hizo pagar. Se ve que anteriormente a mí ya venía teniendo este modus operandi, y no todos eran como uno. Si bien ahora me ven como un cabrón resentido, mala persona y determinadas cosas, les puedo asegurar que yo antes tenía unos valores, un temple, una cosa que no, por más que el tipo me haya dañado, yo no lo iba a lastimar. De última ya me estaba para ir. Lo odié mucho tiempo. Pero bueno, estoy hablando para los que avanzan, estoy hablando del primer taller en el que trabajé cuando tenía 14 años. Si bien lo odié mucho, con el tiempo, la madurez, me di cuenta que había sido un maestro en mi vida. Para vos, Frido, que sos el psicólogo, había sido un maestro en mi vida. Fue quien me llevó a arribar a la conclusión de que mientras más uno sepa, menos lo van a mandar. Nunca tuve jefe. Por eso, se lo digo medio en joda y en serio, a Calderita, cuando nos cruzamos, me dice, che, pero vos y yo tenemos que hacer algo juntos, la rompemos. Él tiene el ego allá arriba, no rompemos nada, lo único que rompemos son los... Y le digo, ¿sabes qué pasa, loco? Pues me agarró esos días que ando con pocas pulgas, vieron que digo las cosas como... ¿Sabes qué pasa, loco? Vos y yo hemos hecho cosas juntos. Pero, ¿qué pasa? Arrancamos bárbaro, la llevamos bien, la pasamos linda. Pero vos naciste para ser jefe y yo no nací para que me manden. Entonces, vamos a chocar. No, pero yo ahora estoy más viejo, vos también. Peor. ¿Sabés cómo se acentúan los berretines, loco? Yo te toco el timbre 7:30 de la mañana como hacíamos antes. Vos con suerte te despertás a las 9. Tomamos unos mates. Llegamos a la obra a las 12. Eso es de jefe. El obrero está ahí a las 8 menos 5, 8 menos 10, para tomar unos mates. No, sí, bueno, qué sé yo. Pero algo vamos a hacer. Algo va a salir en algún momento. Quizás ahí comprendan lo que decía del tema de los tableros. Yo los tableros los desarrollaba acá, él los llevaba, los instalaba o viceversa. Pero bueno, había momentos en los que
no sé, por ejemplo, para dar alimentación a ese tablero, había que ir a las 4 de la mañana. Tenía que ser en horario no laborable y con un margen de tiempo para poder desarrollar el proceso de conectado a la alimentación, no de tender el cable. Eso ya se había hecho. Y no, el tipo, iremos mañana, ya tenía que estar listo. Bueno, pero esas cosas que... Bueno, pinza de punta plana, Baco, como digo siempre, con segmento de corte. Lo voy a decir hasta el cansancio, más segmentos de corte, aunque no corten hebras de cable, más segmentos de corte tengan en las herramientas mejor, porque una cosa es olvidarse la pinza abajo a las 8 de la mañana y otra cosa a las 3 de la tarde. Fastidia, desconcentra, cansa. Pinza de punta del segmento profesional, Inco, 8 pulgadas, no tengo nada que agregar, no puedo ser neutral, me gustan mucho esas herramientas, me dieron resultado, nada. Cuando se rompan les voy a contar, se rompieron. Bueno, y después ya más o menos queda más de lo mismo, un juego de llaves, estos son 2 trompitos de la línea Bremen. Me gustan mucho estos destornilladores, tengo la mayor cantidad de unidades posibles. Tiene que haber dando vueltas, que no le encuentro mucho el sentido de la herramienta en sí misma, sea de la marca que sea. Tengo que tener dando vueltas destornilladores Torx. De Metz, que los tengo en el tallercito, y Bremen, que los tengo acá. Los que trabajamos con tornillos Torx, sabemos que son pocas las veces que con el torque que podemos imprimir a través de un destornillador lo aflojemos. Van a saltar 72.000 diciendo, no, mi trabajo así todo el día. El Torx se saca con la llave o con el tubo. El destornillador no va. Lo mismo que el destornillador Allen. Sea de la marca que sea, hagan su intento. Yo les comento mi experiencia. Jueguito, llaves, Torx justamente, Torx de seguridad con el agujerito en el medio. Cortafierrito, que se tiene que hacer solidario con el guachín, con el robust, con cualquiera que se necesite para picar alrededor de una caja, para X tarea. Va muy bien. Y bueno, después los rollos de cinta hiladora que se han ido gastando, que tengo que reponer para tener rollos completos. Tengo en estas cantidades. Ya cuando empiezan a quedar estas cantidades los dejo en el taller y me llevo rollos grandes. Pero a veces, y esto sí que no me van a dejar mentir, a veces uno está desarrollando un empalme y no le entra el rollo grande. Entonces es bueno tener estos rollos chiquititos. Ahora tenemos que ver cómo ordenamos todo esto, porque posiblemente le demos paso a la caja de plomería. Bueno, creo que voy a optar por la obvia. Vamos a sacar. Después, bueno, no lo mostré por obviedad, pero tengo un juego de destornilladores 5, pH 2 por 150, todo el elenco que viene en este blister. Ay, Dios. Qué resfrío, ¿eh? Esperen que voy a dar la hora. Ah, estamos bien. La hora no el tiempo del video, la hora qué es. Eso es lo que me interesaba. Voy a ver si me tomo un Cura Plus. Y esta es una parte interesante. Porque generalmente
yo muestro cómo están las herramientas, las limpio. Después corto el video, pero nunca las ubico dentro de la caja por cuestiones de tiempo. Lo hago tras bambolinas. Y las acomodo acorde a la frecuencia de uso que puedo llegar a tener en un service. Soy de los que usan las cajas sin gaveta. Sé perfectamente que las cajas llevan la gaveta por una cuestión estructural, pero en las cajas que yo utilizo me roba mucho espacio la gaveta. En una época, en una caja que tiene que estar dando vuelta, pero sin tapa, la uso para, no sé, tener herramientas ahí estivadas o cuando desarmo algo, la otra unidad. Era de la marca Black Decker. Una me salió espectacular, la he cargado hasta, como dije, con agujereador. Otra se me desintegró la caja, no sirvió para nada. Yo sé que la gaveta sirve para darle rigidez, eso lo sé. Pero bueno, en mi caso las gavetas a veces no es funcional. Depende del tipo de gaveta, depende del tipo de caja. Yo soy de la época que, ¿se acuerdan las cajas de chapa que se iba abriendo tipo escalerita? Bueno, yo soy de esa época. Esa caja llena, la tenían que llevar 2 cuadras, le sacaba un cólico renal. No saben lo que era eso. Bueno, como dije, vamos a empezar a guardar por orden de quizás menos uso ante el desarrollo de un service en domicilio o un trabajo en domicilio. Francesa de 10 pulgadas, la mandamos abajo. Destornillador PH3, lo mandamos abajo. Destornilladores aislados, pero del segmento grande, lo mandamos abajo. Vamos a buscar el otro. Bueno, el otro, acá está. Abajo. ¿Qué sigue después? ¿Qué es lo que menos utilizamos? Y podría ser la pico del oro. La pico del oro no le estamos dando tanta rotación. No sé si dejar esa o... No sé si dejar la cabeza de culebra del norte o la cabeza de culebra del sur. Son dos herramientas fieles. Las dos trabajan bien, pero noten la diferencia de espesor de esta genérica y de esta otra. Vamos a llevar esta. Dejamos ahí. Destornillador PH2 largo. Lo ponemos debajo. Ese lo vamos a sacar ante un uso necesario. Un jueguito de llaves Torx. Soy de la idea que también va abajo. Cuando tenemos dos unidades de una misma herramienta, por ejemplo, pinza de punta chica y pinza de punta grande, soy de la idea que arriba se deja la chica. La grande la dejamos un poquito más abajo. Que ya no estamos tan abajo, va a ir creciendo. Bueno, alicate, quizás para cables un poco más gruesos, podría ir en un primer nivel abajo. Otra de las herramientas que vamos a usar circunstancialmente,
la pinza de presión, la perro, la querida perro. Martillo, ya lo... no, el guachincito, ¿dónde está el guachincito? Estos son órdenes de herramientas que en base a la experiencia quizás no me veo. Estos son órdenes de ubicar las herramientas en base a mi experiencia. Esto no quiere decir que caiga a un domicilio y lo primero que necesito es la pinza de perro, la pinza de presión, la llave de presión. Pero hay un estándar en lo que vamos a realizar en los domicilios. Entonces, bueno, uno lo ordena más o menos de esa manera. Pero ser claro. Pinza de 2 posiciones. Tabaco. Ya no le digo que andamos por la mitad, pero va creciendo. Alicate. 7 pulgadas, como ya lo describí. Lo vamos a poner un poquito más arriba. Se va a necesitar una herramienta fundamental del electricista. Pinza de punta curva, que su uso es frecuente, pero quizás no tanto. Ya no está abajo en el piso, está un poquito más arriba. Se podría dividir en 3 niveles. Uso poco frecuente, uso recurrente y uso frecuente. Pondríamos pinza para electricista Pretul. Esta va en el huequito de ahí abajo, a modo de apoyo. Después, la querida Inco de 7. Ya para tener las herramientas a la mano. El alicate de 7 pulgadas, mencionado. Destornilladores por orden de uso. Bueno, este 5x150 tiene un uso relativamente frecuente. 6x150. Ni hablar de este, pH 1x75. Vamos con los aislados. pH 2%. Seguro vos lo hubiese mandado abajo de todo el aislado. Bueno, vamos a poner la francesa de 8 pulgadas, que el uso es escueto, pero es más frecuente que la de 8. Vamos a poner el elenco de llaves. Y ahí ya nos va quedando lo que sería lo lógico, ¿no? En la caja de punta de prueba. Pinza de punta plana. Bueno, acá tengo para completar los elencos de destornilladores, que no los voy a mencionar uno por uno porque se van a aburrir. ¿Son muchos? Sí, son varios. Son más de los que se necesitan. Pero no hay dos casas iguales. Por eso es la configuración a veces de la cartuchera. Para no andar con todo esto. ¿Se podría invertir en cajas más grandes? Sí, obviamente. Lo que pasa es que cuando la compro, no la compro pensando que la voy a llenar hasta arriba. La compro porque tiene una ferretería, la veo, me gusta, empiezo a sentir la necesidad, o sea, empiezo a darme cuenta que está media fea o muy cargada la caja profesional. Entonces digo, no, la descomprimo un poco con la chiquita y bueno, se va segmentando, a la vez van entrando otras herramientas. Se va generando como una especie de complicación. Bueno, este destornillador es uno de la línea Crossman, lo tengo hace un montón, nada, creo que ya lo dejaría en el taller, Seguimos poniendo los destornilladorcitos aislados. Este es otro
fuera de elenco, 5x200, muy útil en lo que es electricidad. Y vamos a poner el pincelito número 10, de espatulín. Y acá arriba, sí, el segmento liviano de herramientas, de pinzas. Segmento liviano de pinzas. Cinta métrica que tiene que venir. Acá está. Y esta, la antológica, la vamos a dejar acá también a un costadito. Esta entra de costado parada, acá. De costado parada ahí, discretita. Y lo que está faltando acá es un jueguito de llaves Allen, que ya dije que no estoy pudiendo encontrar determinadas llaves Allen, que tienen que estar acá adentro. También, si fuese fanático, tenemos jueguito de puntas. Todas las que faltan están. Todas las que faltan están. Eso que no estén en este momento tiene que ver mi hija Luciana, que le gustaba jugar con eso un día que las dejé en mi casa. Por eso es que faltan las puntas. Como no soy muy fanático de las puntas, no me dediqué a juntarlas de bodega. Están en mi casa. Los clásicos, pH 2% y 4% de Bullet. Entre paréntesis, esperen que ya la cierro la caja, así les hablo. Bueno, vamos a poner a modo ilustrativo, después los cambio. Los rollos de cinta, pues ya veo que me confío que los puse. Después voy al domicilio, no tengo los rollos de cinta. Vamos a ver si corremos esta mesita. Bueno. Quedó pendiente de el tema tomas extremas, o dicho con más propiedad, derribando mitos y pruebas absurdas. Quedó pendiente el tema de sumergir los destornilladores en nafta. Si bien a mí la verdad ya me importa 3 pepinos lo que haga ese tipo, y no es que lo dejo de hacer porque salió a explicar, a mí la verdad me importa 3 pepinos nuevamente lo que él diga, porque yo sé la verdad de muchas cosas. Ya estaríamos entrando en el terreno de lo que hablamos en privado, o sea que esos códigos no los voy a quebrantar nunca. Pero me pega en el escroto que sabiendo ese tema, que no voy a romper códigos, lo utilice para limpiarse. No, el loquito es él, pero bueno, nada, yo sé la posta. Las pruebas, si no las estoy haciendo, es porque primero ya es como que me saqué un poco la bronca. Él lo va a negar siempre, porque no está bien para su imagen de tipo bien, serio y respetado. Pero él a mí me cortó la cabida que él buscó, porque yo no me comuniqué con él se comunicó conmigo. Cabida que él cortó, o yo empecé a notar que la cortó, porque empezó a ser, no fue drástico para no ser obvio, no es tonto, cuando se rompieron todas las herramientas Rucci. No lo hice adrede, no lo hice con sarna, sorna, no lo hice con nada. Las herramientas se rompieron. Él tiene una buena amistad con la gente Rucci. Y le dolió.
no lo perjudicó, pero le dolió. Después, que esto yo se lo dije a él en persona, le digo, mirá, a mí Tipejo me cae como una patada en... Me dice, no, pero él es así, no, él es así, estroico, es, viste cómo es, no tiene maldad, es un buen muchacho. Él siempre ve todos buenos, es un buen muchacho, me dice, no es personal, nada. Pero al ir incrementándose la bronca con este sujeto, de hecho ustedes vieron que a mí me tiene bloqueado en todos lados, yo subí las capturas a la comunidad de que Tipejo, de no conocerme ni por Gil, es raro que me haya bloqueado de todos lados. O sea que me conoce aunque sea por Gil. Pero bueno, esa suma de cositas, o cosas importantes que por ahí le complicaban en sus planes, llevó a que, bueno, el tipo no corte la cabida, corte la onda. Listo, perfecto. Está todo bien. ¿Dónde es que me empiezo a sentir yo zarpado? Pues muchos dicen, ¿vos qué te importa lo que él haga? No me importa. No me importa. Lo que pasa es que está haciendo algunas cosas que yo sé que no corresponden, ¿no? En una oportunidad subió un video de un tablero de herramientas recontrautilizadas, recontragastadas. Todos le comentaron, gente acá que yo tenía como amigos. Por fin salió la verdad a la luz, la verdad, bien, la verdad a la luz, ahora se sabe quién miente. Esas herramientas son de él, pero no utilizadas por él. Pero bueno, no importa, ya está. Siempre me cuelgo hablando del quilombo, pero ya está. A lo que iba. Como soy un tipo que termina lo que empieza, las tomas de las pruebas absurdas, las voy a terminar. Estoy en una intersección. Estoy entre esperar que se afloje un poco el quilombo y tampoco dejar que se enfríe mucho. ¿Por qué? Porque si yo dejo que se enfríe el quilombo y salgo con eso, van a decir, ahí volvió el loquito. Y si yo lo tiro ahora, es como que ya no tiene el efecto. Yo no quiero ningún efecto. Yo quiero demostrar que, si bien ya lo explicó y guitarrió y mostró la teoría, y debe ser uno de los videos más vistos que tiene, gracias a desmentirme a mí, o intentar hacerlo, yo quiero demostrar que eso no sirve para nada. No sirve para nada. Y metería un Rucci, un McCarthy y un Bremen. Lo único que me duele, porque convengamos que le va a hacer daño al destornillador. Eso va a pasar, sea de la marca que sea. Lo que yo demuestro es que se van a hacer pelota 3 destornilladores, porque él no puede evaluar cuál se dañó más. Él puede decir, la gomita esta está más blanda, la gomita esta está más dura, pero ya no sirve ninguno. Entonces estaba buscando unidades que yo no utilice demasiado. Por ejemplo, el PH0. De esto aparte tengo montones. Pero igual es romper una herramienta al divino botón. Entonces estoy en esa dicotomía de hacerla y no hacerla. Que la voy a terminar haciendo porque yo ya lo dije y lo voy a tener que hacer. Soy de cumplir con lo que digo. Pero bueno, no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido. La verdad no me calienta. Ya no me calienta. Pero no, que quede claro esto, porque a mí me importan esas cosas. No es que no me calienta porque el tipo me haya hecho callar y me haya puesto un tapón en donde ustedes saben que no da el sol. Porque no es así. No es así. Si estamos así en vivo, bueno, dale, vamos a hablar, dale, vale. No es así. Pero ya no tengo el sentimiento. ¿Por qué? Porque ya demostró mucho. No de las herramientas, de su forma de ser. Bueno, pensé que no iba a decir nada de eso, pero nada. Bueno. ¿Quieren que hagamos la caja de plomería? A pedido del amigo Ubaldo, que me preguntó si todavía... Bien, ya
llaves que sobraron de la caja. Estas llaves sobraron de la caja que analizamos recién. O sea que fui anexando unidades que ya tenía en el elenquito. Esperen que se me cayó una de 3/8 y acá está. Porque todo lo que cae debajo de este banco, que tiene dimensiones, después, si uno no la recupera en el momento, se olvida y pasan un... esta pesa en serio. Y acá tengo otra, Acá tengo otra caja donde van a ir yendo a parar las herramientas testeadas, no testeadas, de uso frecuente. Miren, hay herramientas que nada, a veces no sé dónde está una unidad y empiezo a buscar en esta caja que tengo acá a modo, digamos, ordenar un poco, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver si... Esto, para que no se haga demasiado largo, voy a ver si me lo pongo en las faldas. Pesa. Cuando uno está laburando tiene esa... Bueno, en la gaveta se los muestro en un video cortito, pero lo que se puede destacar acá es la llavecita cricket para apretar tirafondos en mochilas de baño, donde por ahí necesitamos velocidad, porque hay que estar con la mochila en las faldas, atornillando, se complica. ¿Vieron las mochilas colgadas? Bueno, vamos por partes, dijo Jack. Nivelito, 20 centímetros, es una buena opción. Lo clásico son los de madera, de aluminio. Yo para esta caja tengo este. Para nivelar estufas va más que bien. Estuve haciendo una instalación. Llave para caños de 1,5 pulgadas de la marca Acesa. Ya la conocen acá en el canal. Esta forma parte del elenco definitivo. Hoy me comentaba un muchacho, un Julián, pero el Piola, Julián Piola. Me decía, ahí te escracharon, porque me sacaron una foto, yo estaba ajustando un tendido de 1,25 pulgadas, creo que era. Me sacaron una foto, yo estaba dándole con un pedazo de caño a la llave. Me dice, ahí te escracharon dándole con un caño. Digo, no, es válido, andá a apretar ese caño con fuerza humana, lo apretás. Pero si por ahí necesitas 15 grados más para que quede donde te corresponde, y le vas a tener que meter el cañito. No sé si me explico. Y se la bancan. Se la rebancan esta llave. Se la rebancan. Bueno, esta forma parte del elenco definitivo de la caja de service. La caja de obra ya la vamos a ir viendo. Cinta métrica, en este caso de 8. ¿Por qué de 8? Porque la tira de caño tiene 6 metros, 6,40. Con la de 5 no llegamos, siempre tenemos que andar haciendo puntos imaginarios. La ideal es la de 8. Pinza de punta redonda o de la denominada Seger. Eurotech. ¿Por qué tengo esto? Porque los muchachos que andan cerrando el gas, los de la cuadrilla, hay unos cepos que vienen, y acá el amigo Gardel sabe, hay unos cepos que vienen con bulones, rosca izquierda, que la cabeza es redonda y tengo que tener dando vueltas, pero si me pongo a buscar ahora... A ver. Ay. Ya vengo, muchachos, a ver si tengo acá a mano, si no, se las debo. Ya voy, no se vayan.
i7. Bueno. Se los debo. Estuve buscando bulones para tareas en los motores y se ve que di vuelta el balde y quedaron abajo de todo. Pero volviendo al tema. ¿Para qué tenés esa pinza de punta redonda o de Seger en tu caja de plomería o gas service? Porque los muchachos que andan cortando el gas ponen el cepo, vienen con rosca izquierda y 3 agujeritos en forma de triángulo escaleno. O sea que queda completamente no justificado uno con otro. Tenemos una llavecita para aflojar eso, pero lo aprietan como para que no lo saque más nadie. Y la llavecita, las dos que tenía, se me doblaron los pins para cualquier lado. Entonces con esta entro y aflojo perfectamente lo que pudieron haber ajustado con la llavecita esa. Ese es el motivo del por qué tengo la pinza Seger en la caja de una de las pinzas Seger, porque afloja los cepos de gas. ¿Vos sacás los cepos, Tano? Sí. Cuando yo ya me cargo la instalación, que me voy a hacer responsable, dejo al cliente con servicio. Siempre y cuando no haya riesgo para la gente. A veces le ponen cepo porque se pinchó el regulador, cambio el regulador y ya le libero el gas. No es que hay una pérdida en interna, no sé si me explico. Porque después saltan los otros. Bueno, ya saben cómo es. Elenco de llaves. Con esto se puede trabajar desde un calefón hasta un service en un termo, estufa. Están todas las medidas. Están las medidas, pero no las recomiendo para tuercas blandas. Para tuercas blandas tengo unas más anchas. Bueno, la 303 de Irimo, la verdad, un clásico. Otra de las herramientas que forma parte del elenco fijo que tenemos acá. Una de las Pico del Oro Robust, 12 pulgadas. La verdad que una unidad espectacular para todo lo que sea colectores, bombas. Va muy bien. Pinza de punta. Segmento liviano, marca Total, 6 pulgadas. Para lo que se necesita en el trabajo en plomería, gas, va más que bien. Ya les dije que hay una intersección entre los trabajos de electricidad y plomería, como dije en otra caja, ejemplo bomba. Bueno, cuando llaman al plomero, el plomero no va a decir, llama al electricista que te... Entonces llevamos algunas herramientas de electricidad muy básicas para hacer las conexiones que corresponden. Bueno, una de las favoritas, una de las mimadas, Stanley doble cremallera, 7 posiciones, no hay nada más que agregar, otra que forma parte del elenco definitivo. Para los que me preguntaban de juegos de herramientas del abuelo marca, ¿no? De mi abuelo no tenía herramientas de esta. Este es un juego de llaves Allen en pulgadas, de uso muy frecuente en todo lo que se pueda encontrar en calefones. Bueno, generalmente las cosas de gas vienen en pulgadas, lo que sale, esa llave sirve mucho. Llave francesa o línea de llaves francesas, pero esta particularmente forma parte del elenco definitivo, es la Metz de 10 pulgadas. Creo que hasta los canales más chetos que pueden encontrar hablan bien de esas unidades, salvo que hayan cambiado de idea. Pero bueno, nada. A mí tengo las tres. Una está completamente pelada de uso, nada de cepillo. Se le gastó la pintura, no viene empavonada, viene pintada.
espectacular herramienta. Llave SATA, 6 pulgadas, cromada. Cromada porque a veces hay que trabajar desgraciadamente adentro del agua con esta llave, con las llaves francesas, pero de 6 pulgadas, porque hay usos medio exclusivos para esto en plomería. Entonces, cromada. La línea SATA a mí me dio excelente resultado. Una compañera, pero de la línea Bremen. Esta obviamente no la meto en el agua, si la tuviese que meter la meto, pero después la tengo que secar muy bien y lubricar y todo lo que hacemos siempre. Se hacen compañeras cuando hay que apretar tuercas blandas, entre roscas de cobre de 3/8. Bueno, para ese tipo de derivaciones que por ahí no están contempladas reglamentariamente, pero se desarrollan. Pinza Metz, 7 pulgadas, linda unidad. La verdad, es de una línea un poquito más nueva. Antes venían con los rojos. Después mutaron, bueno, nada. Otra cinta métrica, porque por ahí no se necesita tanto el desarrollo de la de 8 metros. Y generalmente uno, cuando está desarrollando instalaciones, se cuelga la cinta métrica en el cinturón, no en el de llevar herramienta, en el de tener los lienzos. Y ya después con toda la pinza, la cinta métrica, la pico del oro, se empiezan a caer los lienzos. Bueno, entonces una más livianita para determinadas situaciones. A veces para tener la roscadora y medir los niples que hay que cortar, para no andar utilizando una sola, que hay que abandonar la máquina e ir a buscar la cinta. Bueno, ya me entienden. Yo les explico todo para que vean que hay un fundamento de cada cosa. Llave francesa, 8 pulgadas, línea Irimo, segunda toma de contacto con la marca, con la unidad, hace años ya, va muy bien. Va bien, tiene juego, pero es el juego que hoy en día es un lujo. Bueno, total, 10 pulgadas. La total de 10 pulgadas, la verdad que en esta línea no tengo nada que decir. Ustedes vieron, si bien en las tomas esas que hice, tomas de contacto que hice, la que se destacó por sobre las demás fue la genérica, por la paliza que se aguantó. La total, el segmento conocido para mi punto de vista más liviano, se la recontrabancó igual. Y no estaba jugando, se hizo de verdad, quiero que quede claro. Bueno, francesa de 8, de la línea Metz. Sepan disculpar la reiteración de herramientas, pero hay 2 de cada una. Se necesita para trabajar de esa manera. Llave Stilson, Gedore, 10 pulgadas. Alicate, total, segmento liviano. Ya expliqué los motivos. Llave para caños de 1 pulgada, la línea Sanogas. Yo arranqué a laburar con estas llaves, con la Sanogas. No eran así. Este es un modelo ergo, llamémosle, un modelo posterior. Pero con las que yo arranqué a laburar eran amarillas, todas amarillas, amarillas epoxi. Se doblaban, se retorcían, se reviraban, se le torcía la mandíbula, pero aflojaba y no se deformaba. O sea, no es que quedaba inutilizable la llave. Después les voy a mostrar una. Agarraba juego por todos lados, pero mordía en el caño, lo apretaba o lo aflojaba, no hay problema. Bueno, una de las pinzas Gedore de 2 posiciones que tengo, sin aislación, sin nada, porque bueno, para plomería, electricidad,
a veces algún vástago redondeado. Entre paréntesis, y hablando del infomercialista, el día que yo lo visité, me mostró una Knipex, que parece una pinza de 2 posiciones. Es una pinza de 2 posiciones, pero tiene como un rebaje ahí en las mandíbulas, acá, que permite agarrar tornillos barridos. Esa es una herramienta espectacular. Algún día la voy a comprar. Me gusta esa unidad. Espátula, en este caso sí, un poquito más grande, porque a veces sacamos cocinas en los domicilios y hay un alto de grasa importante, producto de que está instalado rígido y nada, no se puede mover y bueno, por ahí cocinan mucho churrasco. Y pinza de punta plana, segmento ZX, por los motivos que ya mencioné, además de los usos que uno le puede dar. Se tiene que tener una pequeña intersección de herramientas. Está bien, está que me va a decir con la pinza ya hacías todo, pero a veces hay que trabajar en los automáticos, a veces hay que trabajar en los tableritos, pequeños tableritos de automáticos de tanque. Pues viene con contactora, para que no haya tendido de 220. Está bien, los automáticos con tanza no habría demasiado problema, sacando que es un platinito que está aguantando el consumo del motor, que no es mucho. Lo aguanta perfecto porque hice montones y nunca se gastó un automático. Por ahí hay otros problemas, se corta la tanza. Bueno, ese no sería tanto el problema. Síganme porque se pierden la mitad de la explicación. Ese no sería tanto el problema, que no aguante el consumo el bimetálico. El problema es cuando son los automáticos de bola tipo italiano, que tenemos 220 adentro del tanque. ¿Pusiste de esos, Tano? Sí, puse de esos de esa manera. La única premisa es que esté todo aislado, bueno, está igual la corriente dentro del agua. Está mal. Eso sí hay que armarlos con 24 volts. O sea, que cuando llama el automático accione una contactora o un contactor que habilite los 220 y los mande a la bomba. Entonces no hay riesgo dentro del agua. Pero no es que lo hago yo porque no sé. Eso se hacía así. También se hacía el tablerito. Pero anda a pasarle un presupuesto con el tablerito para 24 volt con todo lo que hay que comprar. Y anda a pasarle el precio de tirar el tendido. No ha pasado nada. Pero podría pasar. Sí, podría. Yo las cosas las digo como son. Sé lo que hago, sé por qué lo hago y sé cómo se debería hacer. ¿Está el billete? Y lo hago como se debería hacer. No está el billete porque no tienen ni para lo básico. Si yo tengo material sacar en el taller, lo soluciono. Después arreglamos. No regalo nada porque yo vivo de esto. Pero no dejo morir a nadie. Pero quiero que quede claro, pues no soy un técnico que va, mira, dice, bueno, se me quemó la bomba nomás. No, pero para que esto ande y para yo estar tranquilo, hay que gastar 1.000.000 de pesos. Tendido de automático, colocación de diferencial, colocación de térmica independiente. 1.000.000 de pesos te sale de mano de obra. Cambiar la bomba. Ah, no, dejá. Lo llamo al Tano que por ahí con 50, 60 pesos me lo arregla. Y sí, es así o no es así. Y es la última vez que hablo de plata. Espero cumplir porque después me hacen calentar y yo sigo hablando para poner en números las cosas. Porque me hacen acordar a mi hermana. Mi hermana toda la vida le hice el mantenimiento de sus propiedades. Siempre. Tomas, plafones. Se me ocurrió comprar el plafón tipo pelota de papel, qué sé yo. Bueno, yo te lo instalo. Todo. Nunca estuvo en contacto con el costo de la mano de obra de un técnico. Y estando yo peleado con ella y todo. Pero le hacía llamar a mi sobrino. Che, decirle al Tano si a vos que te da bola, si puede. Y me llamaba el pibe y ¿qué voy a decir? Está bien, más allá de que
hacía un mes que no me hablaba, me habló para decirme que le vaya a cambiar el plafón. Pero nunca le cobré. No estuvo familiarizada nunca con lo que es el gasto de llevar un técnico al domicilio. Ahora, que no estoy, que ya no lo hago, llame quien llame, porque ya el pibe tiene una edad para entender, porque se lo dije clarito. ¿Qué hizo tu mamá por mí para que yo tenga que ir a trabajar gratis? O sea, lo hacía por vos. Pero vos ya tenés una edad que si no anda el termo, vas y te bañás de tu novia. Y yo no estoy trabajando como un gil. No, sí, Tano, tenés razón, tenés razón. Bueno, listo. Ahora está confrontando con lo que se le fueron a poner el aire acondicionado, 500 pesos. ¿Te sirve? No, bueno, me debés 60 de visita. Ah, bueno, no, ponémelo. Ah, bueno, listo, ¿ves? Ahora está confrontando con... No estás viendo los videos ni a palo, y menos a no sé cuánto voy, pero... Nada, sos impresentable, la verdad. Yo seré el loco de la familia, el impresentable, todo lo que vos quieras. Vos la nena bien, la cheta. Todo perfecto, pero no sabés. Y es más, te resulta increíble que los técnicos puedan vivir. Puedan vivir. Pero ¿sabés qué pasa? Se cobra, se le cobra. A la gente se le cobra por lo que uno hace. Cosa que vos no estás familiarizada. A pagar a los técnicos. Porque te lo hace un amigo, a la mina se lo hace un amigo, me lo hacía mi hermano. Bueno, ahora poné el billete y aprende. Es así. El psicólogo, llamen al psicólogo de acá, de la comunidad, que venga a atender el caso. Destornillador Celestal. Para los que preguntan si destornillador es Celestal, ¿los actuales sirven para algo? Lo que quedó dando vueltas, pues no creo que se fabrique o no se fabrique por la empresa Celestal. No sirven. Los destornilladores Celestal de ahora no sirven. Este es de la década del 90, habían empezado a innovar con distintos acetatos, qué sé yo. Este va muy bien. Tenía por acá uno de nueva generación, que si yo se lo... justo lo tengo acá. Si yo se lo muestro, esto es horrible, es impresentable. Lo compré nuevo, el primer uso se borraron las letras. La punta, bueno, si la pueden llegar a ver, esta es una punta Philips, que sería 4 milímetros. Vieron que Celestal va a 4, 5, 6, bueno. Horrible, una punta horrible. Bueno, hablando de Celestal, un destornillador padrazo, porque se necesita para lo que es en la plomería. A veces nos encontramos con tornillos de purgadores de bombas, grampas, bueno, nos encontramos con un montón de situaciones que vamos a necesitar un destornillador machazo. El guachín, el padre del guachincito, origen desconocido, comprado en fines de la década del 80, en una ferretería acá del barrio. La verdad, no sé de qué forja es. Lo único que hice, en el año 95 le cambié el cabo. Este cabo lo compré en Carrefour San Justo en el año 95. Era un poco más largo. Era, no digo de voleo, pero era más largo. Lo único que fui haciendo es clavándolo más y cortándolo. Acá está. Testimonio de vida el guachín. Bueno, acá tenemos... Acá tenemos un surtido de llaves anchas, que yo subí un video cortito. Llaves anchas para tuercas blandas. Bueno, esta es particularmente es una 24-27 que utilizo para los pilares de gas, los que van montado el medidor. Pero por eso es la medida, es grande. En tuercas blandas generalmente vamos a trabajar con esta. Tuerca blanda me refiero a las de cobre, para derivaciones de gas en caños de cobre de 3 octavos, 5/16, bueno, estas. Pero tienen un espesor para que no se redondee, porque
si bien son llavecitas 19, pero el torque es interesante. Después tenemos francesa genérica de 12 pulgadas, pero que invito a cualquiera a que compita con, no sé si con un Abaco, porque el Abaco actual yo creo que te la destrona. No se marcó nunca, miren que le di como para que aprenda y va muy bien. Francesa de 12 pulgadas para hacerse solidaria y compañera con la que mostré antes, de 12 pulgadas. Herramienta pesada que da seguridad al momento de trabajarla, la verdad, interesante. Llave interesante. Las dos abren 35 milímetros, siempre manténganse un 10%, me voy a sonar la nariz. Siempre manténganse un 10% menos de la apertura total. A ver si veo la hora. Siempre manténganse un 10% de la apertura total por debajo de la capacidad para que la herramienta no sufra demasiado. Si bien el área óptima de trabajo es cuando apoyan las 4 caras que podemos ver ahí, a veces las vamos a tener que utilizar acá. Y no van a apoyar las 4 caras. Pero manténganse un porcentaje menos para no llevarla a fatiga prematura. Después, bueno, quedan algunas unidades de destornilladores, ya un poco más chicos. Miren, uno verdecito. No vi el video del infomercialista de la caja de herramientas que me contó mi amiga, la chica esta que se ocupa de los... Cuando tengo algún tema con internet, con YouTube, ella entiende. Me busca las preguntas frecuentes, tiene la tecnología, la habilidad. Bueno, espero en el momento de ver el video que el infomercialista, aunque sea, haya puesto una herramientita de estas, ¿no? Tengo yo uno verdecito acá, pero está todo bien, ya está todo bien con el loco, ya fue. Cortafierro, chiquito, pero largo, porque a veces hay que hacer pasos de pared, no queremos romper demasiado. El guachín pesa 1 kilo. Con este podemos hacer un paso tranquilo para cuando no es agarrar a mazazos y la mecha nos queda con un diámetro inferior, ¿no? Entonces le damos con eso. Bueno, una llave de antigua generación para tuercas en calefones. Esta llave me sirve mucho para trabajar en calefones. Llave alemana, llave. Así que bueno, gente, no los quiero aburrir más. Ahora me voy a dar a la tarea de ordenar esto que estuve mostrando. Me voy a sonar la nariz. Falta un rollo de cinta aisladora, lo tengo ahí, un rollito que ya no queda nada, pero es para las tareas que describí que a veces tenemos que hacer los plomeros para lograr una tarea que abarque un toque la electricidad. Bueno, detrás de cámara me voy a quedar armando la caja para que no se haga tan largo y después cuesta subirlo. Si no está bueno, me gusta esto de hablar. Si se quedaron hasta acá, les mando un abrazo grande al querido Gastón Montenegro, al querido Adriano Track, el fan club, no sé dónde andará. Saludos al psicólogo del canal, al querido amigo Gregorio Casa. La verdad que esta es tu casa, amigo, cuando quieras. Miguel, lo mismo, tu casa, comentá, decí, hacé lo que necesites. A los que bancan, tipo CF, Servicios Eléctricos, la verdad, demostraste ser un tipo buena leche, alma fuerte. Hay un muchacho, y no sé si se quedó hasta acá ni a palo. Después, la próxima charlita o el próximo video que haga lo nombro al principio, porque no sé, 2 horas. Bueno. Lorensis
en YouTube, creo que se llama Lorensis en YouTube. La verdad que la claridad meridiana que tenés en los comentarios es admirable. La claridad meridiana que tenés en los comentarios es admirable. Tipos así son los que da gusto tener acá en el canal. Esto, bueno, lo estoy diciendo ahora ya terminando 2 horas después. Difícilmente lo vea alguien, pero bueno, nada. Te mando un saludo y en el próximo video te nombro de entrada. Después tenemos a Oscar. Oscar con K, gran persona. Tenemos a Cronos. Cronos es un gran tipo también que mira los videos. Bueno, un montón de amigos. Tenemos al querido Rubén, el querido Manuel, Alejandro, gran persona de España. Tenemos amigos en México que nos miran. Así que bueno, gente, los dejo, me pongo a ordenar esto. Son herramientas que estaban limpias, las mostré por pedido del amigo Ubaldo. Así que bueno, nada, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. Si se quedaron hasta acá, un lujo.